Mi novia dejó que su hermana usara mi dinero sin decirme nada, y eso lo cambió todo. Hay un momento exacto en que uno deja de ser el novio y se convierte en el banco. Yo no supe cuándo pasó. Nadie te avisa. Un día estás construyendo una vida con alguien y al otro día estás financiando la vida de su familia completa mientras todos actúan como si fuera lo más normal del mundo. Me tomó 2 años darme cuenta. Y me tomó un martes con el teléfono en la mano y un estado de cuenta abierto en la pantalla para entender que lo que estaba pasando no era un malentendido. Era un sistema. Y yo era el que lo financiaba. Me llamo Rodrigo. Tengo 34 años, trabajo en logística y soy de las personas que revisa el banco cada semana. No por desconfianza. Por orden. Soy así desde siempre. Mi papá me enseñó que el que no sabe dónde está su plata, no sabe dónde está su vida. Ese martes por la mañana abrí la app del banco con el café todavía caliente en la mano. Tarjeta compartida. La que Camila y yo habíamos abierto hace un año para los gastos del apartamento. Alquiler, mercado, servicios, nada más. Vi un cargo de 800,000 pesos en una tienda de ropa. Una tienda que yo no conocía. Pensé que era un error. O que Camila había comprado algo y se le había olvidado decirme. Eso pasa. No es para tanto. Le escribí sin drama, solo preguntando. Su respuesta tardó 18 minutos. Ay sí, le presté la tarjeta a Valeria para una cosita. Luego te cuento. Valeria. Su hermana menor. Guardé el teléfono. Terminé el café. Y algo que todavía no tenía nombre se me instaló en el pecho como una piedra que acaba de caer al fondo de un lago. Silenciosa. Pesada. Sin hacer olas. Esa noche esperé a que Camila llegara. Llegó a las 7, de buen humor, con una bolsa del supermercado y con el tema de Valeria flotando entre los dos como si ninguno de los dos quisiera ser el primero en tocarlo. Fui yo. Le pregunté qué había comprado Valeria con mi tarjeta. Camila dejó la bolsa sobre la mesa, me miró con esa expresión que tienen las personas cuando están a punto de explicar algo que saben que no tiene buena explicación, y me dijo que Valeria había tenido una entrevista de trabajo importante y necesitaba ropa apropiada y no tenía plata en ese momento y fue solo esa vez y ya le iba a devolver. Escuché todo eso. Luego le pregunté por qué Valeria no me había pedido permiso a mí. Si la tarjeta era mía también. Camila parpadeó. Como si la pregunta le pareciera rara. Como si la respuesta fuera tan obvia que no entendía por qué la estaba haciendo. Porque te lo estoy diciendo yo, Rodrigo. Somos una familia. Esa palabra. Familia. La usó como escudo. Como si nombrando esa palabra se cerrara automáticamente cualquier conversación que uno quisiera tener. Y en ese momento, sin que yo lo supiera todavía, acababa de empezar todo. El problema con descubrir algo así no es el descubrimiento en sí. Es lo que pasa después, cuando empiezas a mirar hacia atrás con ojos nuevos y todo lo que antes parecía normal de repente tiene otra forma. Empecé a recordar cosas. 3 meses antes, Camila me había pedido plata prestada para ayudarle a Valeria a pagar un mes de arriendo. Me lo pidió como favor urgente, con cara de estrés, y yo la di sin pensarlo mucho porque así soy. No calculo cuando quiero a alguien. Eso ya lo sé. Es mi problema. 5 meses antes, Valeria había venido a quedarse en el apartamento una semana mientras arreglaba un problema con su arrendador. La semana se convirtió en 3 semanas. Yo pagué el mercado esas 3 semanas. Valeria no ofreció un peso. Camila me dijo que era su hermana y que no se le podía cobrar. 7 meses antes, hubo un problema con el celular de Valeria. Camila me pidió que la agregara a mi plan familiar de datos porque el de Valeria era muy caro. Yo dije que sí porque en ese momento me pareció un gesto pequeño.
Todavía la estaba pagando. Tomé papel y lápiz. No porque sea dramático, sino porque necesitaba ver los números juntos para creerlos. Los fui escribiendo uno por uno. Los que recordaba con certeza y los que recordaba con duda. Cuando terminé, la suma superaba los 4 millones de pesos en menos de un año. Me quedé mirando ese número durante un rato largo. 4 millones. No en una sola vez, que hubiera sido imposible de ignorar. Sino en goteras. En favorcitos. En es solo esta vez. En Somos Familia. 4 millones que salieron de mi cuenta y que nunca volvieron y que nadie, en ningún momento, había llamado por su nombre real. Un préstamo sin retorno no es un préstamo. Es un robo con buena presentación. Esa noche no dormí bien. No estaba furioso todavía. Estaba procesando. Hay una diferencia. La furia viene rápido y se va rápido. Lo que yo sentía era más lento y más profundo. Era la comprensión de que había estado viviendo dentro de una dinámica que nunca había aceptado conscientemente, y que esa dinámica tenía reglas que nadie me había explicado pero que todos esperaban que yo siguiera. Al día siguiente, antes de hablar con Camila, decidí hacer algo que debía haber hecho hace mucho. Hablar con Valeria directamente. Valeria tiene 28 años y ese tipo de seguridad que tienen las personas que nunca han tenido que asumir consecuencias reales de nada. No es mala persona, que quede claro. Pero hay una diferencia enorme entre ser mala persona y ser alguien que ha aprendido que el mundo le resuelve los problemas y espera lo suficiente. La llamé un miércoles al mediodía. Contestó al tercer timbre con una voz tranquila, casi alegre, como si no hubiera absolutamente nada raro en recibir mi llamada. Le dije que quería hablar sobre la tarjeta. El tono cambió un poco. No mucho. Solo lo suficiente para que yo notara que sabía exactamente de qué le estaba hablando. Me dijo que ya le había dicho a Camila que iba a devolver la plata. Que había sido un apuro. Que la entrevista era importante y no tenía otra opción. Que esperaba que yo entendiera por qué somos familia. Ahí estaba otra vez esa palabra. Le pregunté cuándo iba a devolver la plata. Fecha concreta. No pronto, no cuando pueda. ¿Cuándo? Silencio. Luego me dijo que eso lo tenía que hablar con Camila porque era un tema de las dos. Le expliqué, con toda la calma que pude sostener, que no era un tema de las dos. Era mi tarjeta. Era mi dinero. Y yo era la persona con quien tenía que hablarlo. Más silencio. Luego, con una frialdad que no esperaba, me dijo que no entendía por qué yo hacía tan grande una cosa tan pequeña. Que Camila siempre me había dicho que yo era generoso y que no sabía qué me había pasado. Que si tenía algún problema con ella, que lo dijera de frente. Colgué. No porque me hubiera sacado de las casillas, sino porque en ese momento entendí que hablar con Valeria sin que Camila estuviera en el medio era inútil. Valeria no me veía como una persona con autoridad sobre mi propio dinero. Me veía como el acceso. El acceso a los recursos de Camila, que en su cabeza eran los recursos de las dos, que en la práctica eran los míos. Esa noche le dije a Camila que necesitábamos hablar en serio. Sin teléfonos, sin distracciones. Se sentó frente a mí con cara de quien ya sabe que viene una tormenta y ha decidido de antemano que la culpa es del viento. Le puse los números sobre la mesa. Literalmente. Tenía el papel donde los había escrito y lo puse entre los dos como si fuera un documento oficial porque en cierta forma lo era. Era el registro de algo que había pasado y que yo necesitaba que ella viera con mis ojos. Camila miró el papel. Lo miró durante varios segundos. Y luego dijo algo que todavía hoy me resulta increíble. Dijo que esos números eran exagerados. No dijo que estaban mal. Dijo que eran exagerados.
como si el problema no fuera la realidad sino mi forma de presentarla. Le pregunté cuál de los números estaba equivocado. Que me dijera uno solo. No pudo. Entonces cambió de estrategia. Me dijo que Valeria estaba en un momento difícil. Que había tenido mala suerte con el trabajo. Que era su hermana y ella no podía quedarse mirando mientras su hermana pasaba necesidades. Que si yo la amaba de verdad, entendería que apoyar a su familia era parte de amarla a ella. Escuché todo eso. Luego le pregunté algo puntual. Le pregunté si ella le había dado permiso a Valeria de usar la tarjeta sin decirme nada. Pausa larga. Sí. Me dijo que sí. Que lo había autorizado porque sabía que yo iba a poner problema y quería evitar el conflicto. Que fue solo esa vez. Que Valeria le había prometido devolver. Que yo siempre complicaba las cosas simples. Hay momentos en una relación donde uno escucha algo y siente que el piso se mueve levemente. No un terremoto. Solo un temblor. Suficiente para recordarte que el suelo donde estás parado no es tan sólido como creías. Ese fue uno de esos momentos. Camila había autorizado, a mis espaldas, que alguien usara mi dinero. Y su justificación era que yo iba a poner problema. O sea, sabía que estaba mal. Sabía que yo no iba a estar de acuerdo. Y lo hizo igual. Le dije que eso no era protegerme de un conflicto. Eso era decidir por mí en algo que no era solo de ella. Me dijo que yo era muy cuadriculado con la plata. Le dije que ser cuadriculado con la plata era exactamente lo que había permitido que los dos viviéramos bien estos 2 años. La conversación subió de tono. No voy a detallar todo porque las peleas de pareja tienen un punto donde dejan de ser útiles y se convierten en intercambio de heridas. Llegamos a ese punto. Nos fuimos a dormir en silencio, cada uno en su orilla de la cama, con ese frío particular que no tiene nada que ver con la temperatura del cuarto. Pero antes de quedarme dormido tomé una decisión. Se acabó el acceso. Al día siguiente, temprano, antes de que Camila se despertara, hice 3 cosas. Primero, cancelé la tarjeta compartida. Llamé al banco, bloqueé el plástico, pedí uno nuevo solo a mi nombre. El proceso tomó 10 minutos. Segundo, revisé todos los gastos recurrentes que estaban saliendo de mis cuentas y que cubrían cosas que no eran exclusivamente mías. El plan de datos de Valeria. Cancelado. Una suscripción de streaming que Camila había compartido con Valeria sin decirme. Cancelada. Un pago de domicilios que supuestamente era para el apartamento pero cuyos registros mostraban entregas en la dirección de Valeria. Cancelado. Tercero, abrí una cuenta nueva, personal, donde empezó a llegar mi sueldo desde ese mes. La cuenta compartida la dejé con saldo mínimo, suficiente para cubrir mi parte del alquiler y nada más. No le avisé a nadie. No hice anuncio. No puse escena. Simplemente reorganicé mi dinero como debía haberlo hecho desde el principio. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba. 4 días después, Valeria le escribió a Camila furiosa porque el plan de datos había sido cancelado. Camila me preguntó si yo había hecho eso. Le dije que sí. Me preguntó por qué sin avisarle. Le dije que porque era mi plan y mi decisión. Esa respuesta la dejó sin palabras durante unos segundos. Creo que fue la primera vez que yo usé esa lógica de manera tan directa y tan fría. Era mi plan. Era mi decisión. Sin vuelta. 2 días después, Valeria me escribió a mí directamente. El mensaje era largo. Hablaba de que yo había cambiado. Que antes era diferente. Que no entendía qué le había hecho ella para que yo la tratara así. Que Camila estaba muy afectada. Que yo estaba siendo cruel con una familia que me había recibido con los brazos abiertos. Leí el mensaje completo.
Luego lo cerré sin responder. Lo que siguió fue una semana de tensión en el apartamento que podría cortarse con un cuchillo. Camila estaba entre su hermana y yo, y en lugar de entender por qué yo había tomado esas decisiones, decidió interpretarlas como un ataque personal. Como si reorganizar mis finanzas fuera una declaración de guerra. Le expliqué, una vez más, con calma. No estaba atacando a nadie. Estaba poniendo límites que debí poner hace mucho tiempo. Que yo no tenía problema en ayudar cuando se pedía con honestidad y cuando había un acuerdo claro. Pero que no iba a seguir siendo un cajero automático al que accedían sin pedirme permiso. Camila me dijo que yo nunca había querido de verdad a su familia. Le dije que querer a su familia no significaba financiarla indefinidamente. Y ahí fue cuando dijo la frase que lo cambió todo para mí. Me dijo que Valeria merecía ese apoyo. Que había tenido una vida difícil. Que yo tenía privilegios que ellas no tenían y que era mi obligación compartirlos. Mi obligación. Esa palabra la dijo con una convicción total. Sin dudar. Como si fuera una verdad establecida que yo debía haber sabido siempre. Me senté en el sofá. Respiré. Y le hice la pregunta más importante que le he hecho a alguien en mi vida. Le pregunté quién había decidido eso. ¿Quién había decidido que era mi obligación? Cuando yo había aceptado eso. ¿En qué conversación, en qué momento, habíamos acordado que mi trabajo era sostener económicamente a una persona que no era mi familia, que no me lo pedía con respeto, y que usaba mi dinero sin mi permiso? Camila no respondió. Porque no había respuesta. Nunca habíamos hablado de eso. Nunca habíamos acordado nada. Simplemente había ocurrido, poco a poco, y en algún punto se había convertido en una expectativa que todos tenían menos yo. Esa noche dormí en el sofá. No porque me hubieran mandado, sino porque necesitaba espacio para pensar con claridad. Lo que yo no tenía calculado era la reacción de la mamá de Camila. La señora Gloria era una mujer de 62 años con una autoridad familiar que funcionaba como gravedad. Lo que ella decía se cumplía. Lo que ella pensaba era la versión oficial de la realidad. Y cuando Valeria y Camila le contaron su versión de lo que estaba pasando, la señora Gloria decidió intervenir. Me llamó un domingo. Me dijo que había escuchado lo que estaba pasando y que le parecía muy mal de mi parte. Que su familia no era cualquier familia. Que Camila me había dado los mejores años y que yo le estaba fallando cuando más la necesitaban. Que Valeria era una niña que había sufrido mucho y que un hombre de verdad sabría sostener a su familia sin poner condiciones. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, le pregunté con respeto si alguien le había contado la parte donde usaron mi tarjeta sin pedirme permiso. Silencio. Le pregunté si alguien le había dicho que en menos de un año habían salido de mis cuentas más de 4 millones de pesos sin ningún acuerdo y sin ninguna devolución. Más silencio. Le pregunté si su definición de hombre de verdad incluía a alguien que acepta que usen su dinero sin que se lo pidan. La señora Gloria me dijo que yo era muy materialista. Le dije que no era materialismo. Que era el principio básico de que mi dinero es mío. Y que nadie, con todo el respeto del mundo, tenía derecho a él sin mi permiso. Ella colgó. Media hora después Camila me llamó indignada porque yo había hecho llorar a su mamá. Le dije que yo solo había hecho preguntas. Que las preguntas no hacen llorar a la gente. Lo que hace llorar es no tener respuesta. Esa frase la dejó callada. Y en ese silencio yo entendí algo importante. Entendí que el conflicto real nunca había sido el dinero. El dinero era el síntoma. El conflicto real era que Camila y su familia habían construido, sin decírmelo, una expectativa de lo que yo era dentro de ese sistema. Y cuando yo decidí salir de ese rol, el sistema entero se desestabilizó. No porque yo fuera cruel.
sino porque el sistema dependía de que yo no dijera nada. Pasaron 2 semanas más. 2 semanas de conversaciones que iban en círculos, de silencios en el apartamento, de Valeria apareciendo a veces con cara de víctima y otras con cara de fiscal. Y entonces pasó algo que terminó de aclarar todo. Un día llegué a casa más temprano de lo habitual. Encontré a Valeria en el apartamento, usando mi computador portátil, tomando algo de la nevera, con la comodidad de quien está en su propia casa. Camila no estaba en el trabajo. Valeria me miró sin ningún tipo de incomodidad. Me saludó normalmente. Siguió usando el computador. Le pregunté qué hacía ahí. Me dijo que Camila le había dado la llave. No la llave de emergencia. La llave para usar el apartamento cuando quisiera. Sin decirme nada. Me senté. Respiré profundo. Le pedí a Valeria, con toda la calma del mundo, que recogiera sus cosas y se fuera. Que le devolviera la llave a Camila y que le dijera que necesitaba hablar conmigo cuando llegara. Valeria me miró como si le estuviera hablando en otro idioma. Luego recogió sus cosas, dejó la llave sobre la mesa y se fue sin decir nada. Cuando Camila llegó y vio la llave sobre la mesa, supo inmediatamente lo que había pasado. Me preguntó por qué había sacado a su hermana. Le expliqué que no me parecía bien que alguien tuviera acceso a mi apartamento sin que yo lo supiera ni lo hubiera aprobado. Camila me dijo que era su apartamento también. Le dije que sí. Pero que también era el mío. Y que en ese mío, las decisiones sobre quién entra y con qué llave las tomábamos los dos juntos. Lo que vino después no fue una pelea. Fue algo más tranquilo y más devastador que una pelea. Fue una conversación donde los dos, finalmente, dijimos la verdad. Camila me dijo que sentía que yo había cambiado. Que ya no era el Rodrigo generoso que había conocido. Que me había vuelto frío y calculador. Le dije que no había cambiado. Que había despertado. Que había una diferencia. Le dije que la quería. Que eso era real y nunca lo había fingido. Pero que querer a alguien no era un cheque en blanco. No era permiso para que tomaran decisiones sobre mi vida sin consultarme. No era aceptar que me llamaran obligado a sostener a personas que ni siquiera me lo agradecían. Camila lloró. Y yo no me moví. No porque fuera indiferente, sino porque sabía que si me movía, si la abrazaba en ese momento, iba a volver al mismo lugar de siempre. Al lugar cómodo y conocido donde todo se resuelve con un abrazo y nada cambia realmente. Le pregunté si ella estaba dispuesta a cambiar la dinámica. Límites claros con Valeria. Decisiones sobre mi dinero que se tomaran juntos. Transparencia total. Me dijo que no podía ponerle condiciones a su relación con su hermana. Le dije que yo no le estaba poniendo condiciones a su relación con su hermana. Le estaba poniendo condiciones a la relación de su hermana con mi dinero. Que eran cosas distintas. No llegamos a ningún acuerdo esa noche. Ni la siguiente. Me fui del apartamento un viernes. Sin drama, sin escena, con 2 maletas y la misma calma con la que había cancelado la tarjeta semanas antes. Camila me preguntó si era definitivo. Le dije que dependía de ella. Que si estaba dispuesta a tener una conversación honesta sobre límites, yo estaba dispuesto a tenerla. Pero que no iba a volver al apartamento mientras Valeria tuviera llave y mientras mi dinero siguiera siendo un recurso comunitario sin mi consentimiento. Pasó una semana. Camila no me llamó para esa conversación. Me llamó para decirme que yo era el problema de la relación. Que su familia estaba de acuerdo. Que había hablado con amigas y todas pensaban que yo era controlador. Escuché eso. Luego le pregunté si alguna de esas amigas sabía la historia completa. Con los números. Con la tarjeta. Con la llave. Con todo. Silencio. Le dije que no había problema.
Que cada quien contaba la historia que necesitaba contar. Y colgué. Lo que pasó después fue lo que nadie esperaba, incluyéndome. Sin mi aporte económico, la dinámica del apartamento colapsó en menos de un mes. Camila no podía cubrir el alquiler sola, algo que yo había sabido siempre pero que aparentemente ella no había calculado con seriedad. Valeria, que supuestamente iba a ayudar, no tenía con qué. La señora Gloria tampoco. El sistema que había funcionado durante 2 años funcionaba porque yo lo sostenía. Y cuando dejé de sostenerlo, la realidad apareció sin disfraces. No me alegré de eso. Que quede claro. No soy de los que celebra cuando alguien cae. Pero tampoco sentí culpa. Porque la culpa implica que uno hizo algo malo, y yo no hice nada malo. Simplemente dejé de hacer algo que nunca debía haber estado haciendo solo. Me instalé en un apartamento pequeño al que llamé mío desde el primer día. Pagué el primer mes con plata que era completamente mía, sin cargo fantasma, sin transferencia encubierta, sin favor no pedido. Dormí esa primera noche con una quietud que hacía mucho no sentía. Semanas después un amigo me preguntó si me arrepentía. Le dije que no. Me preguntó qué hubiera cambiado. Pensé en eso de verdad. Hubiera hablado antes. Mucho antes. Hubiera puesto los límites el primer mes, no el mes 24. Hubiera entendido antes que el silencio que uno guarda para evitar conflictos no evita nada. Solo pospone. Y lo que se pospone crece, se acumula y un día aparece en un estado de cuenta con 800,000 pesos en una tienda de ropa que uno no reconoce. Aprendí que querer a alguien no es sinónimo de financiarlo. Aprendí que familia es una palabra que algunas personas usan como palanca, no como vínculo. Aprendí que poner límites no es ser frío ni calculador. Es ser honesto sobre lo que uno puede dar y sobre lo que uno está dispuesto a aceptar. Y aprendí, sobre todo, que cuando alguien te dice que merece tu dinero sin habértelo pedido con respeto y sin ningún acuerdo entre los dos, lo que en realidad te está diciendo es que no te ve como una persona. Te ve como un recurso. Y los recursos no tienen voz. No tienen límites. No tienen derecho a preguntar. Yo decidí tener los 3. Y esa decisión, aunque costó lo que costó, fue la mejor que tomé en esos 2 años.